chévere, chévere, chévere. Ahí está bonito el video aquí. Veamos si que hago aquí el video. Está bonita la parte acá arriba, el alta de este anfiteatro. Ahí se ve bonito, miren. ¿Qué tal? Ahí estoy por el Parque El Mamey en Puerto Viejo. Ahí se ve bonito, ¿no es cierto? Bueno, vamos a seguir con el tema. Ahora voy a tratar de explicar algunas cosas, algunas consideraciones que tienen que ver con el reino de los cielos, pero ahora vamos a tratar de ver algunos puntos que son bien importantes. Ya hemos tratado bastantes cosas, sí, pero voy a un poquito enfocarme en recalcar unos temas que son bien importantes tomar en cuenta. Son temas que tienen que ver con el reino de los cielos y que de una manera u otra son importantes que se los comprenda bien como tal. Y ese va a ser el afán, el propósito de este video. Ya no es un solo tema, digámoslo así, o un conjunto de temas por una línea determinada, sino un poquito de puntos que voy a tomar en cuenta. El primero es obviamente lo que dice en Efesios 5:32 del apóstol Pablo, dice: grande es este misterio, justamente hablando del matrimonio, y dice: pero yo digo respecto a esto de la iglesia y de Cristo. Entonces, así como también es un misterio esto de qué es esto de la iglesia, que nos vamos a casar con el Señor Jesucristo en las bodas del Cordero, es un misterio realmente, no nos alcanza la comprensión mental nuestra, nuestro cerebro no alcanza a comprender la magnitud de lo que eso significa. Lo mismo pasa con el matrimonio, una persona hacia una otra, un hombre, una mujer, y dice que los dos se hacen una sola carne. Es un misterio, ¿no es cierto? Porque uno dice, ¿cómo una sola carne? ¿Cómo se vuelve una sola criatura? Dos personas diferentes hacen una sola persona. En el fondo es un misterio, o sea, no hay cómo explicarlo. Hay gente que trata de explicarlo eso diciendo, no, es que yo soy tío de ni sé qué sobrino, ni sé cuánto, pero también soy ¿cómo es? El amigo de ese mismo hijo. Pero no encaja, o sea, hay gente, he visto testimonios de personas que tratan de explicar eso así y no encaja, no hay manera de explicar esto de cómo dos personas se hacen uno solo. Y he oído de algunas explicaciones medias raras en ese sentido. Pero en verdad no hay ninguna manera de explicar esto. Es un misterio realmente, el misterio del matrimonio y el misterio de cómo es que Dios se va a casar con nosotros en la iglesia, como siendo parte de la iglesia del Señor Jesucristo en las bodas del Cordero. La primera cosa que quiero considerar es esto: dejar la casa de los padres. Esto es importante, así como dice el matrimonio, dice: y por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, ¿no es cierto? Dejará, ese dejar es importante. Los chicos en el matrimonio, cuando se van a casar, no está bien que los chicos se vayan a vivir con los padres. Tiene que dejar al padre y a la madre y ver dónde ir a vivir en otro lado y casarse. Así es como tiene que ser, así es como Dios ha establecido que sean las cosas. La Biblia no dice dejará a su padre y a su madre, pero se regresará a vivir con su papá. No dice eso la Biblia, ¿no es cierto? Entonces eso está mal cuando los chicos hacen eso. Eso tiene que entenderlo. Solamente cuando hay herencias, si es que, por ejemplo, en el primer piso viven los padres y en el segundo piso le dejaron todo el piso segundo para que el hijo viva ahí y ahí se haga su vida con su mujer, ahí tal vez justifique un poco eso, porque es un departamento aparte, donde ellos tienen su vida, ya saben lo que hacen en su cocina, en su baño. No está bien que ellos tengan que compartir baño, cocina con los padres y madres, no está bien, entonces tienen que vivir aparte. Así nosotros dejamos, ya vimos eso, ¿no es cierto? Dejamos lo que tiene que ver con Adán y buscamos al Señor Jesucristo. Entonces tenemos que dejar las cosas que son del mundo, ¿sí? En 1 Juan 2:15 dice que no amemos las cosas del mundo, ¿no es cierto? Veamos aquí, voy a ponerle en contexto bien claro cómo es esto, ¿no es cierto? Primera de Juan, tengo por aquí señalado para coger rapidito. Primera de Juan 2:15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, mira, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces dice que no amemos las cosas del mundo. ¿Sí? Aquí no tenemos que estar amando los autos, por ejemplo. Entonces un cristiano no debe estar teniendo un carro de $55,000, por ejemplo. ¿Qué hace un cristiano con un carro de $55,000? ¿Para qué se compra eso? Si puede comprarse, no sé, una
Un Chevrolet Spark, por ejemplo, cuando nos dice al trabajo ir y regresar él y su esposa y dejar a los chicos en la escuelita y regresar, no necesitan ningún carro más. Hay personas que tienen unos grandes carrazos, 4x4, $60,000, pero nunca van ni siquiera a la montaña para que justifique por qué están con un carro 4x4 si nunca van a la montaña. Entonces eso no debe ser la actitud de una persona que es creyente en Cristo, que es cristiano. ¿Sí? Una persona que cree en el Señor Jesucristo no debe hacer eso, no debe amar el mundo. Eso no quiere decir que usted no pueda coger y comprarse alguna cosa buena si necesita o si quiere hacer algo. Yo soy ciclista en montaña, a mí me gustan las bicicletas. Yo he invertido plata en comprar una buena bicicleta. De hecho, tengo una buena bicicleta que me costó mi buena plata cuando yo trabajaba. Mi hermano me ayudó a comprarme. Entonces es una doble suspensión de una buena marca y una buena bicicleta. Hasta ahora la tengo. Pero eso no quiere decir que estoy amando el mundo y me pongo a estar gastándome a la bestia la plata, ¿no es cierto? No, no. Si usted tiene un sueño, puede cumplirlo, puede hacerlo, hágalo. Si quiere vivir viajando y quiere viajar por el mundo y conocer otros lugares, Dios le va a ayudar a que conozca otros lugares. Pero la cosa es no amar esas cosas, no afanarse en hacer eso. Si le gusta una cosa, ponga en manos del Señor y usted siga, cumpla sus sueños, hágalo, no hay problema. Pero no ame esas cosas, no se aferre a las cosas del mundo, porque esto va a pasar. A esto se refiere, esto pasa, esto va a pasar. 50 años que viva, 80 años no va a ser más. Y en la eternidad es lo que más importa. Entonces no amemos las cosas del mundo ni las cosas que están en el mundo. Dejemos atrás todo lo que es de esto del mundo, ¿sí? Lo segundo, el pecado no tiene que haber en nuestra vida, no debe haber pecado oculto. Tenga mucho cuidado con eso. Yo he sido bastante contundente con eso, en darle a cada rato esa reflexión. Porque el pecado, si es oculto, es un pecado que no ha sido perdonado. Y aunque les caiga mal o lo que sea, o a lo mejor hay personas que no les guste oír eso, pero tienen que entender lo que eso es así. Por eso ha sido redundante en esto de la desnudez en el matrimonio, ¿cierto? El hombre y la mujer están desnudos el uno al otro y no se avergüenzan. Así debemos estar con el Señor Jesucristo sin tener de qué avergonzarnos, ¿cierto? Ya, vamos a ver esto en Lucas 8:17. Lucas 8:17, ¿dónde está? Aquí está. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Eso dice el Señor Jesús. ¿Sí? Nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Ya lo vimos de esto, ¿no es cierto? Si usted confiesa sus pecados, Dios le perdona, le va a perdonar. Tenemos que estar desnudos ante el Señor, transparentes, íntegros, ¿sí? Que no tengamos de qué avergonzarnos delante del Señor. Así es como tiene que ser y así es como el Señor quiere que seamos. Entonces el pecado no tiene que estar oculto en ninguna forma y de esa manera sí podremos ir al cielo. A eso quería ir. Estamos asegurándonos la salvación y estamos asegurándonos ir al cielo. Por eso el Señor Jesús nos dice en Romanos 8:1, dice, el que creyere en Él no será avergonzado. Perdón, Romanos 9:33. El que creyere en Él no será avergonzado. El que creyere en Él no será avergonzado. Usted dirá, pero sí, ¿cómo no va a ser avergonzado si voy y confieso alguna cosa en el de pecado ante la iglesia y en el bautismo? Y obvio que después de bautizarme y confesar mis pecados para bautizarme, todo el mundo oyó lo que yo hice, las maldades que hice, cómo le odiaba a mi papá y cómo le robé la plata a mi hermana, yo qué sé. Y usted confesó sus pecados. ¿Cómo no me dice que va a ser avergonzado? La cosa es que aquí el trasfondo no dice no serás avergonzado en el sentido de que ahorita no serás avergonzado, sino no serás avergonzado en la eternidad. Es decir, la Biblia dice ninguna condenación hay para los que están en el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Vamos a ver eso. Sí, veamos eso. Romanos 8:1, eso está más adelante. Romanos 8:1. O bueno, ya le voy a dar. Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, esa promesa el Señor nos da hacia nosotros, si es que obviamente confiamos en el Señor. No vamos a ser avergonzados en la eternidad, en el cielo. En el infierno las personas sí son avergonzadas. La Biblia habla de eso. En otro rato vamos a hablar del infierno. En el infierno las gentes van a pasar vergüenza y confusión eterna, perpetua. Así dice la Biblia. La vergüenza sí está reservada para los malos, para los que van al infierno. Pero nosotros no vamos a ser avergonzados en el cielo. Nadie, no hay ninguna condenación, dice, para los que están en el Señor Jesucristo, que no viven conforme a la carne, al mundo y sus deseos, sino conforme al Espíritu.
Esa es la promesa que nos hace el Señor. ¿Sí ve? Entonces, esto de la desnudez, la transparencia, es importantísimo que usted lo entienda. Ya vimos también otro tema, el divorcio. El divorcio es muerte, ¿recuerda eso? Por eso Dios odia eso. El primer divorcio que hubo justamente fue entre el hombre y su creador, cuando Dios tuvo que sacarle del huerto del Edén al hombre. O sea, Dios dijo, no, aquí no te puedes quedar tú, ya no, así en esas condiciones no puedes estar en esa casa, te me vas. Y te me vas y te me vas. Y Dios, con el dolor del alma, con el corazón partido, tuvo que sacar al hombre del huerto. Ahí fue el primer divorcio que hubo. Esa es la muerte, la separación final del hombre con su creador. Su creador se quedó en el cielo, en el reino, en el Edén, y el hombre que vino acá a la tierra, aquí en la tierra no lo mito, pero ya sin Dios, sin estar la presencia de Dios real directa ahí. Es la primera muerte que hubo, es el primer divorcio que hubo de Dios con su creación. Entonces Dios por eso también quería hacer esa reflexión. Dios odia el divorcio, ya vimos también eso, ¿no es cierto? Es otra cosa que es importante tomar en cuenta. Esto hace que también la rebelión sea ¿cómo es? La rebelión también sea tan grave, porque atenta contra el gobierno de Dios. Cuando usted oye la Escritura y la Escritura dice alguna cosa, por ejemplo, no cometerás adulterio, pero por alguna cosa usted comete adulterio, obviamente está en rebelión contra Dios. Por ejemplo, una de las cosas que tiene que ver con matrimonio dice en 2 Corintios 6, 14 al 15, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué concordia tiene Cristo con Belial, o sea, con el diablo? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? Esta es otra cosa que también quiero tomar en cuenta. O sea, si decimos que somos cristianos y no estamos obedeciendo la palabra de Dios, por ejemplo, no se unan un yugo desigual, entonces no debes casarte con otra persona si no es de tu misma fe, es lo que está diciendo. Si somos cristianos, vamos a casarnos con alguien que sea de nuestra misma fe. Si no nos casamos con alguien de nuestra misma fe, entonces ¿qué estamos haciendo? Estamos desobedeciendo al Señor. Él dice que no nos casemos, no nos unamos en yugo desigual. Lo mismo pasa con los negocios, trabajos, cosas así. Tratemos de procurar en lo posible no estar con gente que no es cristiana en algún negocio o cosas así. Si ya fuimos a trabajar en una empresa y ya ellas son así y ahí conocimos al Señor, tratemos de compartir el Evangelio, nada más. Pero no nos unamos con gente a hacer negocios en un yugo desigual. Lo mismo es para el matrimonio, no nos unamos en yugo desigual con gente que no cree en el Señor como nosotros creemos con la Biblia en la mano. De otra religión, de otra denominación, ateos, nada. Tiene que ser de la misma fe que tenemos nosotros en el Señor Jesucristo. Si no, eso es pecado de rebelión. ¿Sí? Es sabiendo lo que dice la Biblia, no hacerlo. Y eso significa incredulidad. Que sabiendo lo que dice la Biblia, no lo hacemos, eso es incredulidad. Y es rebelión. Entonces, obviamente una persona así no se va a ir al cielo, ¿no es cierto? Entonces, eso quería tomarles en cuenta porque es lo mismo que pasa entre el hombre y la mujer. La mujer está bajo la sujeción del hombre. Yo sé que esto a las feministas no les gusta, pero la mujer está bajo la sujeción del hombre. Dese cuenta que el hombre siempre ha tenido autoridad sobre la mujer y eso no es capricho, eso Dios lo estableció. Dios le dijo a la mujer, multiplicaré en gran manera tus peñeces, y dijo, y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. O sea, él va a ser tu Señor, es decir, él va a ser tu amo. Entonces, esto no le gusta a las feministas, porque cree que todo el tiempo en la historia ha habido hombres que obviamente son los que gobiernan la casa y la mujer está sujeta al varón. Entonces, el varón es el que gobierna la casa, la mujer está sujeta al varón y la mujer hace lo que el varón le dice que haga, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque está sujeta al varón. Y esto es una cosa que tiene que ver con la autoridad que Dios puso en el hombre sobre la mujer en el mismo Génesis. Génesis 3:16 dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores en las preñeces, con dolor darás a luz tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¿Sí? En 1 de Pedro 3:6 dice una cosa interesante, habla de Sara con respecto a su marido, Abraham. Dice, como Sara obedecía a Abraham, llamándole
Señor. Ella es el ejemplo de cómo tiene una mujer que tratar a un hombre, a su marido. Le llamaba Señor. En vez de decirle mi amor, mi vida, lo que sea, le decía Señor. Imagínense, ahora una feminista que tenga que decirle eso y que diga Señor, que le trate como Señor, como su amo, su marido, no le va a gustar. Esa se va a rebelar y va a decir lo que sea. Ese Dios, eso decir es como arcaico, así saben decir, es un concepto arcaico, o sea, es un concepto de la prehistoria, así saben decir. Cuando usted oye que alguien dice un concepto arcaico, es un concepto de la prehistoria, ya no, así no se hace. ¿Y es por qué? Porque no creen en Dios, no quieren creer en Dios, no quieren oír la palabra de Dios. Sí, la mujer tiene una autoridad sobre ella, que es el varón. Vamos a ver esto en Efesios 5:21, sí, Efesios 5:21. En Efesios 5, eso tenemos acá. Efesios 5. Ya, aquí tenemos esto. Les leo, dice, Efesios 5:21, habla del rango de autoridad, miren lo que es. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Someteos los unos a otros en el temor de Dios. Mira, hay una sujeción. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, o sea, es cabeza del varón, el Señor Jesucristo, el cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y ahí dice también, maridos, amad a vuestras mujeres, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces las mujeres están sujetas al marido. Ya vimos por qué, ¿no es cierto? Porque en Génesis Dios le dijo, y Él se enseñoreará de ti, es decir, Él va a ser tu amo. Una mujer siempre tiene un nivel de una autoridad sobre su cabeza. Ella fue creada para y idónea del varón. Cuando se casa es esa la autoridad que está puesta sobre su cabeza, su esposo. Cuando está solterita, es hija de papá y mamá, bueno, tiene la autoridad de ella, su papá. Su padre es autoridad sobre su cabeza. Cuando ella se casa, la autoridad ya no está en el padre, sino en el esposo. Y el esposo pasa a ser su señor, pasa a ser su amo, su rey, si quiere decirlo así. Por eso decíamos la vez pasada, ¿no?, que hay un rey que es el rey del hogar, se dice. Y se dice la reina del hogar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la reina del hogar es la que está administrando y maneja todo lo que tiene que ver con la casa, con el hogar, con los hijos. Y el rey del hogar es el que está ahí, pero también él sale fuera de ese ámbito de la casa, del hogar. Y va a trabajar, va a hacer su negocio y después vuelve a la casa, ¿no es cierto? Y todo eso. Entonces, bueno, estas reflexiones quería tomarlas en cuenta para que las vean, son importantísimas entre todo lo que hemos dicho, porque creo que vale la pena recalcar un poquito todos estos temas, ¿sí? Porque en el cielo es un reino de Dios, el reino de los cielos, es un reino de servicio. Todos en el cielo sirven a Dios, todos en el cielo vamos a servir de alguna manera. No somos bien servidos, somos siervos, todos. El hombre también, ¿qué hace? Sirve al Señor Jesús. La mujer, ¿qué hace? Sirve al hombre, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la cabeza de la mujer es el hombre. Y la cabeza de nosotros los hombres, ¿qué es? El Señor Jesucristo. Entonces, para los hombres también tenemos una cabeza, que es nuestra cabeza, es el Señor Jesucristo. A Él tenemos que servirle, tenemos que obedecerle los hombres, ¿no es cierto? Y la mujer, ¿qué hace? Le obedece directamente al hombre. Y de ahí, claro, al Señor Jesucristo. Entonces hay un orden. ¿Y eso para qué? Para que haya un orden de servicio en el reino de los cielos. Todos los que están en el cielo, todos sirven a Dios y todos aman a Dios. Entonces ese orden, eso va a ser eterno. No es solo por hoy día, por este tiempo. Bueno, espero que les haya servido estas reflexiones y ha valido la pena, porque sí valía poquito recalcar estas cosas de todo lo que hemos hablado. Yo creo que con esto ya terminamos el tema del matrimonio y lo que tiene que ver con el cielo y que él tiene que ver el cielo con el matrimonio. Ya ven que son algunos tópicos y hemos tratado de toparles así poco a poco, puntualmente. Yo obviamente doy un versículo 2 y usted trate de ver más detalladamente, si quiere, el contexto del capítulo en que yo le hago mención.
Y como siempre le digo, en la gracia del Señor, que el Señor me permite hacer estos videos, le agradezco muchísimo al Señor, le doy de todo corazón, estoy agradecido porque el Señor me permite hacer esto. Y espero les sirva. Como dije, si yo me muero, quiero que esto quede para que otras personas puedan conocer la palabra de Dios, lo que dice la Biblia, y que obviamente puedan entender cómo son las cosas a la manera como Dios ve las cosas, no como nosotros las vemos. Porque hoy día hemos recibido mucha mala información. Hemos sido engañados. Tradicionalmente hemos recibido muchas cosas que han estado mal. Hemos creído cosas que no son ciertas. Entonces el Señor Jesús está limpiando su iglesia ahora, antes de que Él venga. Así como limpió su iglesia, la iglesia en ese tiempo que todavía no había, pero limpió su pueblo, Juan el Bautista, ¿no es cierto? Juan el Bautista fue enviado para limpiar el camino para que el Señor viniera en la primera vez. En este tiempo está habiendo personas que Dios está enviando al mundo para que también limpien su iglesia de todas estas cosas raras, denominaciones raras y todo eso, y creencias extrañas que no tienen que ver con la Biblia. Y poco a poco usted sabrá todo esto según le vaya pudiendo dar lo que en la gracia del Señor me permita hacer. Les bendigo, como siempre les animo a que busquen al Señor Jesucristo, pídanle al Señor Jesús que les salve y Él los salvará. Bendiciones, cuídense mucho. Estamos hablando, les quiero mucho en la gracia del Señor, en el amor del Señor, y gracias por todo, por el tiempo que han tenido para estar conmigo, se han dado el trabajo de estar aquí pendientes de todo lo que he tenido que dar. Y si he dado exhortación, pues he tenido que darle exhortación. Han sido temas un poco delicados, difíciles de tratar, pero alguien tiene que hacerlo. Bendiciones para todos ustedes, cuídense mucho, bye bye, ahí estamos hablando. Ahí.